Hoy vamos a hablar sobre la ley 16.744, que es la ley del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dentro de la salud ocupacional es esta la ley que en Chile engloba lo que corresponde a la misma. Ya la ley 16.744 que establece el seguro social ya contra los riesgos de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, que son dos conceptos que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, el objetivo de este video va a ser conocer el marco legal de la 16.744, conocer los individuos cubiertos por esta ley, distinguir el concepto de enfermedad profesional y accidente laboral, y conocer las prestaciones que establece la ley. Vamos ahora, mira. La ley 16.744 nace en 1964, ya. Se establece, sin embargo, previamente en Chile la orgánica chilena la dictaminó como parte de la idea de formar esta ley. Fue en 1916 en la orgánica número 3170. Ya posterior a eso fue modificada en 1922 por la ley 4055, ya que contempló a las enfermedades profesionales como tal, y ya el 64 estaba establecida. ¿Quiénes están cubiertos por esta ley? Están cubiertos los trabajadores por cuenta ajena. Nótese que por cuenta ajena corresponde cualquier trabajador que sea dependiente o que tenga un empleador. Ya, por eso es por cuenta ajena. Están los funcionarios de la Administración Civil del Estado, los que trabajan para el gobierno, para el Estado y para las municipalidades. Y todo aquel trabajador independiente o por cuenta propia que pague las cotizaciones. ¿Quién está además protegido por esta ley? Interesantemente, en Chile, los estudiantes. ¿Ya? Los estudiantes se consideran parte de, se consideran un trabajador, por lo tanto, son parte de esta ley. Ustedes se preguntarán cómo se financia. Ya habíamos hablado en la historia de la salud ocupacional que en Chile llega esta idea y llega desde Estados Unidos con un dinero, en realidad con un ingeniero que trae un dinero y establece los primeros servicios de salud ocupacional. Sin embargo, hoy en día es el empleador el que mantiene al seguro y lo mantiene a través de una cotización básica que corresponde al 0,95% de las remuneraciones imponibles del empleador. ¿Ya? Sin embargo, este dinero no sale del bolsillo del trabajador, sale del bolsillo del empleador. En el caso de los trabajadores independientes, son ellos los que tienen que pagar, porque son sus propios jefes, ¿cierto? Son ellos los que tienen que pagar esta cotización. Además de esta cotización del 0,95%, se agrega el CAD o cotización adicional diferenciada, que va entre el 0 y 34% de la cotización de las remuneraciones del trabajador. ¿Y de qué depende? Depende del grado o la probabilidad de tener un accidente, o sea, qué tan peligroso, siniestrable sea ese trabajo. Si tiene muchas probabilidades, o sea, si los índices son muy altos, el valor puede llegar hasta 3,4%. Y si los valores son muy bajos, se mantiene en un 0%, pagando el empleador solamente el 0,95% de base. Les voy a recordar que lo que es un accidente del trabajo, ya lo habíamos conversado según la OMS. Sin embargo, esta ley tiene su propia definición que en estricto rigor es idéntica, un poquito más extensa, porque la define y la define y la estructura dentro de otras cosas. Y por ejemplo, es el artículo 5 el que establece el accidente del trabajo. Y dice, para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Eso ya lo habíamos visto. Pero quiero que observen que se consideran accidentes del trabajo todos los ocurridos en el trayecto directo, o sea, de ir al trabajo, de ida o regreso al trabajo, o sea, de la casa, de la habitación al lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en trayecto indirecto entre dos lugares de trabajo.
o sea, entre un trabajo y otro trabajo. Y eso independiente si corresponden a distintos empleadores. En el caso de corresponder a distintos empleadores, se considera que el accidente tiene relación con el trabajo al que se dirige el trabajador cuando ocurre el siniestro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tenemos, ¿cierto? Dos trabajos, tenemos dos trabajos, no puedo rayar ahí, tenemos dos trabajos, ¿cierto? Cuando el individuo, bueno, y aquí tiene una remuneración X y aquí tiene una remuneración Y, si tiene un accidente en este lugar, ya el cálculo de la o de la del pago que se le va a hacer al individuo tiene que ver con las remuneraciones. Y la pregunta es de cuál remuneración va a ser de esta, de la cual a la que él va a trabajar en ese momento. ¿Ya? Entonces se considera que este trayecto es de ese lugar. ¿Ok? Se va a considerar accidente del trabajo también todo accidente que se sufra a los dirigentes sindicales, ¿ya? Y que tengan que ver obviamente con el desempeño gremial o con el desempeño de alguna actividad gremial. Por otro lado está la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. A diferencia de la otra, ¿cierto? Que básicamente son las lesiones, lo voy a marcar aquí no, lo voy a subrayar. Aquí las lesiones, ¿cierto? En este caso son las enfermedades de causa directa. ¿Ok? Por lo tanto, las enfermedades se producen o se instauran más lentamente y son insidiosas. Ahora bien, tienen que cumplir algunas situaciones. ¿Y cuáles son? Son 3 requisitos. Aquí pareciera que hubieran 4, pero en realidad son 1. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. El otro básicamente lo repetí accidentalmente. Miren, son que existe una patología. ¿Ya? No puede no existir una patología para el seguro, pues no tiene seguro, no tiene sentido, perdón. Entonces, luego que esa patología produzca la incapacidad o la muerte, ya, o sea que la incapacidad o la muerte de ese individuo tenga que ver con esa patología. Tercero, que la relación entre la patología y el ejercicio de la profesión tengan una relación de causalidad. O sea, si yo soy, por ejemplo, estoy expuesto a mucho ruido, la patología que debería tener es hipoacusia. No puedo tener fractura de una pierna, ¿cierto? Producto o problemas de articulaciones, o sea, en realidad sí se puede, pero vamos al detalle. Problemas de articulaciones, producto del ruido. No tiene sentido, la patología tiene que ver con lo que yo ejerzo. ¿Qué prestaciones nos puede entregar la ley 16.744? Existen 2 tipos de prestaciones, son las médicas y las económicas. Dentro de las médicas vamos a tener la atención médica, que puede ser quirúrgica y dental, ¿ya? Y las hospitalizaciones, los medicamentos, las prótesis, también pueden incluirse las órtesis, como por ejemplo los audífonos, y la rehabilitación, por supuesto. Dentro de las económicas, fíjense que como la ley establece que lo ideal sería que el individuo que tiene un accidente no quede sin su fuente de ingreso familiar. Entonces, para eso se agregan las económicas, ¿ya? Dentro de las económicas tenemos subsidios, indemnizaciones y pensiones. El subsidio va a ser cuando el individuo pierde su capacidad de trabajo de forma temporal, mientras que las indemnizaciones y las pensiones son de manera permanente. Quiero agregar que un individuo, voy a dibujar aquí un individuo, cuando está totalmente sano, le vamos a poner un colorcito aquí, sano, ya, tiene una capacidad de ganancia del 100%. Y cuando se ve afectado o le pasa algún accidente, empieza a mermar esta capacidad de ganancia, ¿ya? Lo que hace que baje.
90, 80, 70. ¿Ok? Vale. En el caso de los subsidios, esta capacidad de trabajo no necesariamente se mide, sino que básicamente el individuo está indispuesto temporalmente. Y en ese caso, el subsidio que le van a dar es del 100% de la remuneración imponible. Y se calcula de los últimos 3 meses, ¿ya? De los meses anteriores que tuvo. Ahora bien, cuando ya el accidente no es temporal y es permanente, se le da una indemnización, pero tiene que estar entre el 15 y el 40%. Perdón. Eso hace que tenga un pago, pero es un pago único, porque la indemnización es un pago único y que va entre el 1.5 a 15 veces el sueldo base. Y ahí hay una manera para calcularlo, se los voy a mostrar más adelante. Pero es una sola vez. Mientras que las pensiones van entre una pérdida de la capacidad del trabajo entre 40 y 70%, ¿ya? Y se recibe una pensión mensual que equivale al 35% del sueldo base, ¿ya? O sea, si tienes una pérdida entre 40 y 70, te pagan el 35% del sueldo base de por vida. Ahora bien, si la pérdida permanente es de mayor o igual al 70%, se recibe una pensión mensual del 70% del sueldo base. Sin embargo, por supuesto, es posible perder más todavía la capacidad de ganancia. Y si la capacidad de ganancia llega a un nivel del 100% o más del 70%, se llama gran invalidez. Y esa gran invalidez, el individuo recibe el 100% del sueldo base. Sin embargo, si existen incrementos familiares, por ejemplo, tener 2 hijos, ¿ya? Esta empieza a aumentar y solo puede llegar hasta el 140%. ¿Ok? Porque tienen que tener claro que si estás en un estado de gran invalidez, vas a tener, tu vida entera va a ser basada en lo que otros te ayuden a hacer. Entonces, además de haber perdido el sustento, ¿cierto? Estás, no sé si la palabra es ser carga, creo que es una palabra que no corresponde, pero no conozco otra en este momento, pero tienes necesidades y esas necesidades deben ser apoyadas por terceros, ¿ya? Entonces esos terceros son tu familia, por lo tanto necesitas resolver ese delta y ahí aumenta dependiendo de la cantidad de hijos. Hay una situación en la cual tú puedes morir, por supuesto, ¿cierto? Y si tú mueres, se tiene que distribuir este dinero. Y este dinero se distribuye de la siguiente manera. Tu cónyuge queda con un 50%. Los hijos afectados a asignación familiar, un 20%. Y, ok, o sea, 70% de lo que hubieras recibido se distribuye entre tu familia. Ahora bien, si existe un conviviente con hijos reconocidos, ¿ya? Aumenta un 30% más, ¿ya? Y ese 30% se le entrega a ese conviviente. ¿Ok? Si no hay cónyuge, por ejemplo, ¿ya? Es un 50% el que se distribuye. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en este... vamos a hacer un pause, lo voy a dejar hasta aquí, hasta este video, para que no sea tan extenso la idea. Ya vamos a hacer un segundo video de la obligación del Estado, para que no sea tan largo.